Hermanos, qué gusto, qué alegría volver a reunirnos un día más para seguir creciendo, para seguir avanzando en nuestro proceso de formación de discípulos. Allí donde están reunidos de manera virtual, en su red, que es lo mismo que la pequeña comunidad o que los grupos familiares, me imagino que están felices, ya hemos avanzado 3 semanas, esta es la cuarta semana y bueno, pienso yo que ya se han conocido, que ya han tenido tiempo para compartir y en este momento estamos siendo partícipes realmente de una verdadera familia de fe. El tema que vamos a tratar hoy es la fe se vive mejor en una pequeña comunidad y vamos a seguir viendo la importancia de la pequeña comunidad y de vivir en esta pequeña comunidad. El objetivo de este día es comprender la importancia de crecer espiritualmente en una pequeña comunidad, en la que se crean vínculos de familias de fe. Este objetivo lo pueden encontrar los líderes en la página número 37 de su módulo de liderazgo, que es el que estamos trabajando en este momento. Para empezar entonces, yo los quisiera invitar a que allí en sus reuniones, en sus redes, hagan la oración inicial. Junto con su líder, cada uno de ustedes pueda decir unas palabras, hablarle al Señor y arrancar con esta oración. Y ya nos encontramos en 5 minutos. Muy bien. Después de haber iniciado con lo más importante que es nuestra oración, entonces ahora sí, sin más preámbulos, vamos a arrancar con nuestro primer punto, una evangelización basada en pequeñas comunidades, en aquello que tú estás viviendo y que yo también he vivido. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 44, dice, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Si van a ver aquí en la diapositiva que les acabo de pasar, se me había olvidado pasárselas, van a encontrar que ya hice las rayas, me puse en la tarea de hacer las rayas de lo más importante antes, a ver si me quedaban menos torcidas, si me quedaron más torcidas. Ahí va a tocar que me perdonen. Entonces, Hechos 2:44, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. ¿Qué es tener todo en común? Era absolutamente todo, desde un plato de comida hasta los pensamientos, las ideas, los sentimientos, todo lo tenían en común allí en estas pequeñas comunidades que habían al principio cuando estaba Jesús allí con los apóstoles. Muy bien, fuera de tenerlo todo en común, para vivir en pequeña comunidad, el ser humano debe conocer a Jesús y haber experimentado en su vida el bautismo en el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que cuando hicieron el seminario de sanación y liberación, al final del seminario hicimos un retiro, ¿cierto? Ese retiro, en ese retiro más bien, se vivió el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ya si ustedes están aquí es porque vivieron ese momento. Y en estos 4 primeros módulos o seminarios que ustedes vieron, también aprendieron a conocer a Jesús. Pero eso no queda allí. Este conocer a Jesús es un proceso en el que vamos a ir caminando desde el momento en que ustedes empezaron el seminario de sanación hasta el momento de la muerte. Vamos a conocerlo todos los días. Y para eso nuestra familia de fe nos va a ser muy útil, porque allí compartiendo con nuestros hermanos, no solamente vamos a conocer a Jesús en lo que nos dicen y nos expresan nuestros líderes, sino que lo vamos a poder ver palpable a través de los ojos y del rostro de cada uno de esos hermanos que se conectan también allí con nosotros. La pequeña comunidad se debe convertir en expresión de fe, en lugar importante dentro de la Iglesia Católica. Nosotros hacemos parte de una iglesia, no somos islas, no estamos separados, no es que porque ya me estoy reuniendo en mi red, entonces no vuelvo a asistir a la iglesia, no vuelvo a asistir a la Eucaristía, no. Por el contrario, cuando nos formamos en una pequeña comunidad, cuando aprendemos a conocer a Jesús, entonces empezamos a sentir más sed de Él, más sed de ir a la iglesia, a buscarlo, allí en el Santísimo, en la Eucaristía, a buscarlo sacramentalmente. Entonces hacemos parte de la Iglesia Católica como una comunidad que se mueve para agradar a Dios y también para servirle.
Todos, sin lugar a duda, hemos tenido un proceso de formación, al igual que pasó con las comunidades. Todas las comunidades en las que ustedes están, ya sea su parroquia, la comunidad en la que está formándose, la comunidad María Mediadora, cualquier comunidad en la que estamos en este momento trabajando y formándonos para ser discípulos, todas iniciaron de un sueño de una persona que lo fue convirtiendo en realidad y al que se fueron agregando o adheriendo muchas otras personas. Entonces, arrancamos de un sueño. Me imagino que ustedes también tienen sueños en Cristo. Por eso, en este momento, vamos a ir nuevamente a nuestra red con nuestros hermanos y vamos a compartir esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón y a los que queremos llegar, los cuales queremos cumplir en el Señor. Entonces nos vamos a reunir, vamos a compartir y volvemos en 5 o 10 minutos. Muy bien. La comunidad también, la pequeña comunidad, es un lugar para crecer y para madurar en el Señor. En la red, a medida que nos reunimos con los hermanos, el Señor restaura nuestra vida y nos fortalece en la experiencia de fe. Cuando yo voy caminando con mis hermanos y me doy cuenta lo que ellos están haciendo, lo que les ocurre, lo que están viviendo, sus testimonios, en esa misma medida yo voy también creciendo espiritualmente, me voy renovando, voy siendo transformado y mi fe se fortalece por la fe de mis hermanos y también por la fe de mi líder. En la pequeña comunidad se da un equilibrio entre formación y vivencias. Entonces, aquí tenemos una balanza. Miren que ustedes cuando llegan aquí a su familia de fe, no solamente se les da formación, hay espacio para todo. Hay espacio para la oración, hay espacio para la formación y también hay espacio para compartir y experimentar cosas nuevas, compartir vivencias con nuestros hermanos. Entonces, aquí hay un equilibrio perfecto entre formación, vivencias, entre el ser y el hacer, el servicio y la oración. No nos podemos dedicar simplemente a orar y que no nos importe para nada el servicio. No, ni tampoco puede ser lo contrario. Nos dedicamos a servir muchas veces y dejamos de lado la oración. Aquí en esta pequeña comunidad lo que vamos a aprender es que todo es importante, que a medida que vamos avanzando necesitamos de cada uno de estos elementos para crecer espiritualmente. Necesitamos orar, necesitamos formarnos, pero necesitamos compartir y vivir en unión con nuestros hermanos. Allí se moldea en el tiempo el carácter mediante la convivencia y la palabra. ¿Qué viene a ser Dios a medida que vamos experimentando su presencia en nuestra vida y a medida que vamos bebiendo de su palabra? Lo que Él hace es que viene a tocar nuestro corazón y a sanar esa dureza interior que muchas veces tenemos. Porque tenemos que recordar que ninguno de nosotros, ni ustedes que están allí empezando por primera vez estas redes, ni su líder, ni nosotros somos productos terminados. Todos estamos en una constante evolución, estamos escalando, estamos subiendo calorías espirituales. Por eso entonces el Señor se debe encargar todos los días de sanar nuestro corazón y quitar la dureza que pueda haber en él. En la pequeña comunidad se nos permite cumplir con el nuevo reto de la iglesia, una evangelización cercana y personalizada. Miren qué bonito es esto. Cuando ustedes iniciaron su proceso de formación hace un año de manera virtual, ustedes se conectaban a unos seminarios y escuchaban al predicador y tomaban los apuntes, absorbía su cuerpo, su corazón, su alma, todo lo que estaban recibiendo, pero no tenían la oportunidad de interactuar con otras personas. Ahora sí. ¿Por qué? Porque justamente eso es de lo que se está hablando en la iglesia hoy, es de lo que nos habla el Papa, de una iglesia cercana, de una iglesia personalizada. Allí entonces ustedes tienen un líder que se preocupa por ustedes, que los cuida, que los guía, que está allí muy cerca, ayudando a que cada uno de ustedes crezca y evidencie el interés que ese líder y que la comunidad a la cual pertenecen tiene por cada uno de ustedes. Vamos a mirar entonces Hechos 2:42 y dice: y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles,
en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en oración. Entonces miren lo que hacían allí en Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades, también lo subrayé. Se reunían para partir el pan y para orar. Nada diferente a lo que hacemos ahora. Estamos reunidos en nuestra red orando y pues cuando llegue el momento también vamos a tener la oportunidad de ir a compartir el cafecito, el alguito, compartir ese pan. Por ahora compartimos el pan de la palabra y también el pan del testimonio. El otro punto importante es por qué debemos perseverar en una pequeña comunidad. ¿Por qué las personas deben perseverar? ¿Usted por qué debe perseverar? Entonces, primero, por la fe, porque en la pequeña comunidad es el lugar propicio para crecer en la fe, para formarnos, pero también por la fraternidad y por el amor. Entonces, cuando vamos y le preguntamos a algunas personas, bueno, ¿usted por qué se quedó en la red? ¿Por qué se quedó en este pequeño grupo? Hemos hecho el ejercicio y entonces siempre imaginábamos los líderes que las personas nos van a decir, no, pues porque nos hemos formado, porque hemos experimentado el amor del Señor, porque estamos creciendo. Y es cierto, y muchos de ustedes van a tener esa respuesta, pero muchos otros, por el contrario, no se quedaron allí o no se van a quedar allí por la formación, sino que se van a quedar allí por otras cosas muy importantes, detalles tan importantes como un abrazo, como la amistad, como el cariño de otra persona, como que le celebraron el cumpleaños, un detalle tan importante como que porque estaba enfermo y alguien lo llamó y le dijo, estoy orando por ti. Esos detalles hacen que nos quedemos en nuestras pequeñas comunidades. Y aquí les quiero contar un testimonio, una experiencia. Hace muchísimo tiempo estábamos en nuestra familia de fe reunidos y entonces le estábamos preguntando a las personas, bueno, ¿por qué se quedaron? Y una personita que había allí, que realmente no era tan cercana a mí, la respuesta que dijo fue, yo me quedé porque el primer día que llegué usted me recibió con un abrazo y ese abrazo a mí no se me olvida porque experimenté allí el amor de Dios. Lejos de mí imaginarme que esta mujer se había quedado por un abrazo. Yo ni siquiera me acordaba que yo la había abrazado. Y ese abrazo marcó la diferencia. Entonces, ese abrazo, ese gesto, esa palabra, esa llamada que ustedes van a tener para con sus hermanos va a marcar la diferencia y van a permitir que sus hermanos sean personas nuevas y renovadas. Lo decía el Papa Francisco. El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe, el Hijo de Dios hecho carne, es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. Y miren cómo el Papa siempre nos ha expresado y nos ha hablado de la importancia del cariño, de la cercanía, de la ternura. Y eso es justamente lo que estamos viviendo en estas pequeñas comunidades. Una expresión de amor, una expresión de cariño y de ternura para con nuestros hermanos. Pero además agrega el Papa, en la exhortación de Evangelii Gaudium, dice, aquí está la verdadera sanación, ya que el modo de relacionarlos con los demás que realmente nos sana, en lugar de enfermarnos, es una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano y que sabe tolerar, y mucho cuidado aquí porque esto es importante, sabe tolerar las molestias de la convivencia aferrándose al amor de Dios. No siempre la convivencia es fácil, no siempre compartir con otras personas que han sido ajenas a mí hasta este momento es fácil, pero allí está el verdadero reflejo del amor a Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino, que busca la felicidad de los demás como busca su Padre bueno. Entonces, ¿qué es la misión que según el Papa tenemos que cumplir nosotros? Sencilla, simple, buscar la felicidad de nuestros hermanos como la busca nuestro Padre Dios.
Esa es nuestra única misión. Suena simple, a veces es un poco compleja, pero posible. Y la podemos vivir y la podemos alcanzar. Otra de las cosas por las que nos debemos quedar en una pequeña comunidad es por el acompañamiento constante. Recuerden que las redes no superan de 8 a 10 personas. Son grupos pequeños. ¿Para qué? Para poder tener ese acompañamiento constante de un líder que va a estar a cargo de ustedes, que los va a estar guiando, acompañando, cuidando, protegiendo. Entonces, ¿qué hace el líder? Acompaña de manera fiel y sincera a todas las personas, sin importar las circunstancias en las que lleguen a la pequeña comunidad. Muchos dirán, no, pues es que yo para qué voy a ir si estoy pasando por un momento de tanta tristeza que no quiero compartir con nadie más, o estoy pasando por un momento de caída en el pecado o de algún vicio. No importa, eso no le importa a Dios y tampoco le importa a su líder. Lo único que quiere el líder es acompañarlo en este momento y ayudarlo a salir de ese momento difícil de su vida para que su vida pueda ser renovada y pueda ser transformada. Entonces, ¿cuál es el oficio del líder? Ser facilitador para que Cristo se forme en las personas. Hay personas que llegan con adicciones, hay personas que llegan en momentos bastante delicados de su vida y el líder lo que va a hacer en este tiempo es acompañarlos, cuidarlos, ayudarlos para que puedan reflejar el aroma de Cristo. No esperamos recibir personas perfectas, pues nosotros no lo somos. Mire, hermano, usted no puede decir, yo no voy a ir a la pequeña comunidad porque caí en pecado, porque soy malo. Muchas veces hay personas que llegan con esas palabras, dicen, es que yo soy malo. No, no hay personas buenas, no hay personas malas. El Señor trabaja en absolutamente todos. Y si su líder está allí acompañándolo, no es porque sea una persona perfecta, es porque es una persona que decidió luchar y vencer en el nombre de Jesús. Nosotros no somos perfectos, ni vamos a ser perfectos hasta que llegue el momento de nuestra muerte. Pero todos los días queremos luchar por ser mejores. Esa es la diferencia. Entonces, no hay perfectos y usted puede venir sin ningún temor porque nadie lo va a juzgar, nadie lo va a criticar. Aquí todos estamos dispuestos a amarnos y ayudarnos a crecer unos con otros. Nuestra meta entonces es, como dice San Pablo, ser nuevas criaturas. Y San Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Amén. Diga allá con su red, amén, porque estas palabras son maravillosas. A esto tenemos que llegar, a que sea Jesús el que viva en nosotros, que ya no seamos nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestras faltas, con nuestro mal genio, a que sea Jesús el que viva dentro. Muy bien. Seguimos con la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad. Y dice, la santificación es un camino comunitario de 2 en 2, ojo, de 2 en 2 en pequeños grupos. Así lo reflejan algunas comunidades santas. En varias ocasiones la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos los miembros. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo, estás viviendo con otros para que te labren y te ejerciten. Miren qué palabras tan profundas. Vives con otro, vives con tus hermanos para que te labren y te ejerciten. Como son tan profundas, entonces vamos a ir a nuestras redes a compartir lo que significa para nosotros esta parte de la exhortación sobre la santidad. Vamos a compartir con nuestros hermanos, con nuestro líder y ya regresamos. Muy bien, espero que haya sido de mucho enriquecimiento, de mucho fruto para su vida, para su alma, el haber compartido con sus hermanos. Seguimos. El líder debe estar verificando el crecimiento espiritual de sus dirigidos. ¿Cómo?
con prácticas espirituales. Entonces el líder se da cuenta que usted está viviendo en un momento, por ejemplo, de decaimiento espiritual, pero resulta que ese líder también lo ha vivido, lo ha experimentado en carne propia. Entonces él, como ha vivido lo mismo que usted está viviendo hoy, pues simplemente le va a recomendar algunas actividades que para él fueron importantes cuando pasó por lo mismo que usted está pasando. También va a hacerles un seguimiento, va a hacer unas evaluaciones periódicas, constantes, para saber si estamos aumentando nuestro crecimiento, si estamos llenándonos de calorías espirituales o estamos estancados. Y en el caso de que estemos estancados, pues el líder con mucho amor también va a venir y nos va a exhortar a hacer todos los días mejores. Entonces allí hay un papel muy importante de nuestro líder. ¿Por qué más nos debemos quedar en pequeñas comunidades? Tercer punto, por el crecimiento espiritual que se logra allí. En las pequeñas comunidades se logra un mayor crecimiento espiritual que el que se logra en los grupos grandes generales. Por lo que decíamos, cuando hay un grupo de 1000 personas, de 500 personas, de 100 personas, pues el predicador no puede saber qué le pasa a cada uno, no puede estar enterado de sus vidas, no puede llamarlos. Mientras que como tenemos un pequeño grupo, el líder sí puede estar enterado de qué le pasa a cada uno de sus hijos espirituales y les puede ayudar y les puede servir. Entonces, el líder ayuda en prácticas espirituales, cuidando el corazón de los hermanos, sobre todo por medio del consejo. En este líder podemos encontrar un consejo oportuno, un consejo seguro y un consejo en el que vamos a encontrar la voz de Dios para la situación en la que estamos viviendo. En las pequeñas comunidades se controlan los procesos formativos de manera permanente y estructurada. Entonces miren lo bonito esto, que es lo que hemos buscado lograr en esta comunidad, que las personas se estructuren de manera ordenada y de manera permanente. Por eso se les ha venido ofreciendo una cantidad de seminarios que tienen una secuencia lógica y por medio de los cuales hemos ido conociendo y experimentando el amor del Señor. Entonces, cada vez usted va a dar un paso más adelante. ¿Y hasta dónde llega esta formación? Hasta ser líderes como el que lo está acompañando. No, esta formación llega hasta el momento, como les decía ahora, en que nos encontremos con el Señor. Ese día nos vamos a dejar de formar. Pero entonces hay procesos ordenados y estructurados. No son simplemente actividades por hacerlas, que hacemos una actividad un día y ya las personas se van para la casa y no vuelven a unirse, no vuelven a orar. No, aquí necesitamos y estamos pidiéndoles a ustedes que se congreguen en pequeña comunidad para que puedan tener procesos estructurados y procesos muy bien formados. Si una persona no puede asistir por esta misma razón, porque necesitamos tener procesos estructurados, les pedimos el favor de que se desatrasen. Entonces es muy sencillo. Si yo sé que no puedo ir a mi red esta semana, entonces yo después de la red llamo a mi líder, llamo a mis compañeros, a mis hermanos, no pude asistir, ¿será que me puedes desatrasar? ¿Me puedes ayudar? Y muy seguramente tanto los hermanos como su líder van a estar prestos siempre a ayudar, a servir y a desatrasarlo para que pueda seguir su camino sin ningún inconveniente. También nos debemos unir en pequeñas comunidades, y aquí va nuestro cuarto punto, porque allí descubrimos nuestro llamado al servicio. El Señor nos hizo un llamado. Cuando nosotros fuimos, muchas veces, la mayoría de veces, de manera inconsciente, en el momento de nuestro bautismo, el Señor nos llamó a ser profetas para las naciones, a servir a los hermanos. Entonces, aquí descubrimos nuestro llamado al servicio. En una pequeña comunidad se conocen las necesidades espirituales y pastorales que tienen los hermanos. Entonces, es importante que a través de ese acompañamiento, de esa consejería, cada uno va descubriendo cuál es la necesidad del hermano, en qué le puede ayudar, en qué le puede servir. Allí quedamos al descubierto, desnudamos nuestro corazón para que nuestros hermanos, para que nuestro líder nos pueda conocer y también al tiempo nos puedan ayudar a ser mejores personas y nos puedan servir al igual que nosotros a ellos. En la pequeña comunidad se descubren los talentos y los carismas, y esto es muy importante. Cuando ustedes iniciaron este camino,
llegaron a un seminario que se llamaba Espíritu Santo, quiero más de ti. Y en ese seminario hablábamos de talentos, de carismas, de dones. Pues bueno, muy bien, en ese momento la mayoría de ustedes tal vez decía, ¿cuál será mi carisma? Yo no lo descubro, ¿en qué puedo servir a mis hermanos? Este es el momento en que vamos a descubrir nuestros carismas. Este es un espacio propicio para que estos carismas se evidencien y se puedan empezar a explotar. Entonces, usted aquí, mientras va viviendo la formación de discipulado, va a ir descubriendo qué carismas tiene. Pero también esos hermanos que están con usted le van a ayudar a descubrir sus carismas. Tal vez usted no sabía que era tan bueno para la consejería, pero cuando su hermano lo escuchó y recibió esa ayuda en el momento oportuno, se dio cuenta que usted era una persona que era buen consejero. Entonces allí hay un talento, allí hay un carisma, porque ya viene el Espíritu Santo a depositarse en este talento y a convertirlo en un regalo de Dios. Entonces, de esta manera, así como este ejemplo, vamos a empezar a descubrir y nuestros hermanos van a empezar a descubrir muchísimos carismas en nosotros que vamos a poder utilizar al servicio de Dios, al servicio también de nuestros hermanos. En la pequeña comunidad se inculcan los laicos la importancia de vivir en esa familia de fe, con una vida parroquial activa en la que se trabaje de manera articulada con el párroco. Y aquí es muy importante. Nosotros lo que queremos, lo que pretendemos hacer es que muchísimas personas se formen en sus redes, pero no para quedarse allí aislados, que se formen en sus redes para servir. ¿Y dónde es la mejor manera de servir? En su parroquia, con su párroco. Entonces, ¿qué queremos? Que las personas vengan, adquieran conocimientos, empiecen a habilitar sus destrezas, sus talentos, sus carismas, y después vayan a la parroquia y le digan, Padre, aquí estoy, me estoy formando, estoy creciendo espiritualmente y estoy dispuesto a servir. ¿Qué hay que hacer, Padre? Y que empecemos a servir dentro de nuestra Iglesia Católica. Ese es el objetivo, esa es la meta, que seamos parte activa de nuestra iglesia. Ninguna persona puede decir que no sirve. Mucho cuidado, porque hay personas que dicen, es que yo no encuentro en qué puedo hacer el bien, yo no sé en qué puedo servir. Si yo digo no sirvo, es más o menos lo mismo que decir que Dios hizo cosas inútiles, que hizo hijos inútiles. Y realmente no es cierto. Yo no creo que Dios haga nada inútil. Entonces, todos tenemos un carisma, todos tenemos un don especial con el que podemos servir. La tarea de cada uno es descubrir justamente a qué fue llamado, cuál es ese carisma que el Señor le entregó para poder servir a sus hermanos y para poder servir a su iglesia. Y vamos a mirar por último en la exhortación nuevamente de Evangelii Gaudium lo que nos dice el Papa. Y dice, cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función dentro de la iglesia, el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Miren lo que hemos venido hablando. Todos somos agentes evangelizadores y aquí lo dice muy claro el Papa. Y será inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. No podemos decir, no, que vaya y sirva a aquel porque es muy preparado, no. Todos estamos preparados para servir porque el Señor nos capacita en la medida en que servimos. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Usted y yo somos bautizados, somos protagonistas de esta historia y como protagonistas debemos ir a servir a nuestros hermanos. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Tenemos entonces un llamado especial, un compromiso con nuestros hermanos, un compromiso con la iglesia de empezar a aprender y a evangelizar, de recibir y dar al mismo tiempo. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a ir con nuestro líder a hacer el conversatorio y finalizamos allí de una vez dentro de nuestras redes con la oración. Qué bueno sería que el líder le pudiera dar participación a uno de sus hijos espirituales allí en la red y que alguno se diga, hoy yo me voy a arriesgar y voy a hacer la oración. Entonces vamos a un espacio de compartir para terminar nuestra red
y nos vemos nuevamente en 8 días. Los amamos mucho. Dios les bendiga.